Hermanas, estamos viendo el capítulo 12. Dios habla a través de la Biblia y empezamos a ver lo que era Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, donde dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Y aquí menciona cuatro cosas: para enseñar, para eh, corregirnos, para hacernos ver lo que está mal y para enseñarnos a hacer lo que es correcto. Entonces, y el propósito de eso es para que Dios nos use, para que Dios nos capacite para toda buena obra. Y estábamos hablando sobre este, lo primero que dice la crítica y la palabra de Dios, y él habla como en el ministerio, habían personas de fuera que estaban hablando de él, y entonces él leyendo la palabra del Señor en Primera de Samuel 2:30 eh, encontró este pasaje que dice: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y que al leer ese versículo el Señor le confirmó que esa era la manera en que quería que Él le sirviera. Básicamente Dios le dijo que, que cuando Él comenzó a servirle, le confió su prestigio. Y eso es lo que hemos estado hablando. Dice... Entonces decidí que nunca me molestaría en defenderme ante mis acusadores. Y he tenido muchos, dice. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermana, que tal vez no una sola persona que puede estar contra de ti. Pueden ser muchas personas, pero mientras tu corazón esté limpio, mientras tu corazón esté enfocado en honrar al Señor, lo demás tú ya se lo confiaste al Señor. Tú le confiaste tu prestigio al Señor y el Señor limpiará tu nombre cuando Él quiera y como Él quiera. Entonces, y dice, decidí invertir mi esfuerzo en honrar a mi Señor y dejar mi prestigio en sus manos. Esa decisión me trajo una inmensa libertad. Y eso es hermoso, hermana, cuando pensamos en eso, porque no nos vamos a estar queriendo defender cada vez que escuchemos algo o que pensemos que alguien piensa mal de nosotros. No vamos a estar queriendo dar explicaciones, sino que dejarlo todo en las manos del Señor y Él en su tiempo lo acomodará. Dice, hasta el día de hoy no pierdo tiempo en discutir con quienes me critican. A través de su palabra, Dios me dio un consejo sumamente práctico en una etapa de mi vida en que yo era muy vulnerable. Yo no sé cómo estás tú, si estás muy vulnerable hoy, o cómo estás fuerte en el Señor, pero puede llegar eso, que estemos muy vulnerables y que queremos, y que hasta estemos ansiosas porque oímos que alguien dijo algo de nosotros, pero recuerda quién te llamó, para quién estás en esta vida, por qué estás. Y eso nos va a dar completa libertad. Dice, a través de su palabra, él le dio ese consejo, dice. Una y otra vez Dios me ha dado instrucciones claras al leer la Biblia, al obedecerlo. Ha honrado mil veces su palabra en mi vida. Como hemos visto, Dios nos habla por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo y revelar sus propósitos y sus caminos. Dios habla y quizás las preguntas que más se hacen las personas al respecto son: ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo puedo saber cuando Dios habla? ¿Cómo puede Dios ser más real y personal para mí? Conocer la voz de Dios. Jesús comparó la relación con sus seguidores a la relación de un pastor con sus ovejas. Vamos a ver qué dice, hermanas, Juan 10, 2 al 4. Alguien que me busque Juan 10 del 2 al 4, por favor. ¿Alguien lo tiene?
Si no, yo lo leo. Mas el que entra por la puerta, está hablando de la parábola del redil. Este, Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Porque conocen su voz. Él es soberano, hará cualquier cosa que quiera hacer. Por lo tanto, con la escritura como nuestra guía, Dios habla a las personas de maneras exclusivas para que el pueblo oiga y reconozca su voz. La Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y eso lo dice Hebreo 4:12. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a leerla en la nueva traducción viviente también, hermano. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La Biblia relata cómo Dios se reveló a sí mismo a la humanidad. No se trata de un libro de historia, aunque en realidad contiene historia. Tampoco es un libro de enseñanzas morales, aunque proporciona pautas útiles para una vida consagrada a Dios. No se trata meramente de un registro de los encuentros de Dios con personas en tiempos pasados, aunque al estudiar dichos encuentros podemos aprender mucho más sobre cómo Dios se relaciona con las personas. La Biblia es mucho más que eso. A través de los pasajes de tu Biblia puedes oír la misma voz de Dios de un modo dinámico, convincente y viviente. Yo no sé si ustedes han escuchado esto que dice que, que la Biblia es el único, el libro donde el autor está presente. O sea, ahí, ahí está con nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, Dios mismo está con nosotros, hermana, cuando nosotros, como hijas de Dios, estamos leyendo la palabra. ¿Alguna vez estuviste leyendo la Biblia y de repente te invadió una manera fresca y renovada de entender a Dios? Yo no sé, hermanas, pero a mí me ha É pasado, claro, desde quem? eh, eh, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo digo, wow, por ejemplo, esta semana yo estaba estudiando el libro de Lucas eh, y ahí el Señor en varias partes del libro de Lucas fue como una revelación fresca para mí. No lo había visto de la manera que lo había visto antes. Siempre el Señor nos está hablando a través de su palabra. Sí, estamos en su palabra, claro. Dice, una persona no puede comprender una verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios se la revele. En efecto, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Eso dice Juan 14:17. Cuando comprendes el significado espiritual y la aplicación de un pasaje bíblico, el Espíritu Santo de Dios ha estado en acción. Recuerda, esa comprensión no te conduce a un encuentro con Dios, sino que es el encuentro con Dios. Porque Dios mismo está hablando, ¿no? Cuando Dios te habla a través de la Biblia, se relaciona contigo de una manera personal y real. Cuando el Espíritu Santo revela una verdad de la palabra de Dios, se relaciona contigo de un modo personal. Esta es la secuencia. Primero, ¿qué es lo que primero que hacemos? Leemos la palabra de Dios. Lo segundo que pasa, hermana, es que el Espíritu Santo toma la palabra y te revela la verdad. Lo tercero que pasa es que
ajustas tu vida a Dios por medio de esa verdad que se te fue revelada en la Biblia. Lo cuarto que haces, obedeces. Después de obedecer, ¿qué pasa? Dios obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Sexto, llegas a conocer a Dios de una manera más personal y real como resultado de esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar cuando nosotros nos acercamos a la palabra, hermana? Es saber que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y Él nos va a revelar su palabra, nos va a revelar la verdad de lo que estamos leyendo. Hermana, yo no sé si a usted le ha pasado, pero no sé si usted ha escuchado personas que dicen que leen la Biblia y todavía no han tenido un encuentro con el Señor y la ven de una manera bien carnal, por decirlo así. La ven de una manera, no espiritual, mundana, como la ven de una manera intelectual, como que fuera un libro así, nomás un libro que cualquier persona puede leer. Yo ahorita en el seminario estoy leyendo un libro sobre ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento. Y en ese libro eh, tenemos que leer varias de las cosas que muchos escritores, varios escritores, escribieron acerca por ejemplo, del libro de Marcos, del libro de los evangelios sinópticos, ¿no? Marcos, Lucas, Mateo, este, y usted se admiraría lo que estas personas han llegado a decir de los evangelios, por ejemplo. Es dices tú, no, cómo pueden estar estas personas leyendo la Biblia de esa manera, cómo se acercan estas personas a la palabra de Dios, unas teorías, hermanas, y unas cosas que tú dices, te admiras de cómo la gente, mucha gente intelectual ve la Biblia, que llegan a distorsionarla de una manera exagerada. Entonces, nosotros, como hijas de Dios, tenemos esa gran ventaja de que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que nos revela la verdad de su palabra. No nos acercamos de una manera intelectual, de una manera carnal a la Biblia, sino que de una manera espiritual, con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, al leer nosotros la Biblia, sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede, hermana? Puedo abrir el micrófono. ¿Qué sucede después de que una hija de Dios está leyendo la palabra? ¿Qué debe de suceder? Ya lo dijimos aquí. ¿Alguien? Bueno, voy a opinar algo. Buenos días a todas. Yes. Algo que aprendimos en el seminario, Lore, el semestre antepasado de hermenéutica, que me impactó, que se me hace hermoso, es cómo el Señor es un Dios de orden, ¿no? O sea, el Espíritu, quien digamos, hizo la palabra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo fue la palabra de Dios. So, si tú no tienes ese Espíritu Santo, no hay conexión. No funciona, como dices tú. A mí se me hizo algo tan hermoso que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y una vez que tú eres sellada con el Espíritu Santo, es una conexión, por eso tú puedes entenderla. Porque si uno no tiene el Espíritu Santo, no está esa conexión, porque la palabra fue hecha por el Espíritu Santo y eso me quedó como que me impactó, porque yo decía, wow, que el Señor es un Dios de orden, no puede haber algo incoherente como que, oh, yo no tengo el Espíritu Santo, pero lo entiendo. No puede haber ello, porque tiene que estar todo relacionado, como dices tú, y una vez que te metes a su palabra, es tan hermoso cuando el Espíritu Santo te revela sus verdades y lo que el Señor quiere que lleves en tu vida. Pero eso es algo que a mí se me hace, porque hay personas que leen la palabra de Dios y como dices tú, te dices, pero tú lo estás viendo, no puedes verlo, ¿no? No puedes ver um,
ellos, las personas que no tienen el Espíritu Santo no pueden tener esa comunicación con el Señor porque no tienen el Espíritu Santo. Es algo que se me hace tan hermoso y que somos bendecidas, sinceramente, con una vez que tenemos el Espíritu Santo, porque ahora sí podemos tener relación con el Señor mientras no puedes. Por más que digas, yo creo en Dios, yo amo a Dios, si no tienes el Espíritu Santo, no tienes relación con el Señor, no hay quien te conecte. Y es algo que se me hace, que solo viene del Señor, algo maravilloso. Ah, gracias. Y eso, hermanas, eh, em, ¿pasó algo? Permíteme, ¿pasó algo? Alguien, no sé qué pasó. Como que tocaron. ¿Me están escuchando todavía? Yo sí. Sí, no sé qué pasó. O alguien está escribiendo acá y no, y no puedo ver. Ok. Gracias, Vero. Bueno, con que me escuchen está bien. No sé qué pasó aquí, que se me ve la pantalla rara. Ok. Algo, sí, eso es muy cierto lo que estaba diciendo Vero. Y si nos, una de las cosas que hace el Espíritu Santo, Jesús mismo dijo, Él nos recordará lo que yo les diga. Entonces, al leer la palabra, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos habla y nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de que el Espíritu Santo habla en nuestra vida, hermana? ¿Qué tiene que haber? Dice que tenemos que ajustar nuestra vida por medio de eso que escuchamos, de eso que leímos en su palabra. Como hijas de Dios, no es que leemos la Biblia solo por leerla, sino que el Espíritu Santo mismo está con nosotros y nos revela esa verdad y tiene que haber ajustes en nuestra vida. Él nos está diciendo, por ejemplo, el pastor lo que decía, deja todo en mis manos. En, en primera de Samuel 2:30, yo te honraré, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán retenidos en poco. Entonces él decidió, no voy a defenderme. El Señor le estuvo hablando en eso y él ajustó su vida por esa verdad que se le fue revelada en su palabra. Ahora, la otra cosa que pasa es que obedecemos, obedecemos a Dios. Dios obra en nosotros a través de cómo el Señor habló en nuestra vida. Dice, el Espíritu usa la palabra de Dios, la espada del Espíritu, según Efesios 6:17, para revelar a Dios y sus propósitos y para instruirnos en sus caminos. No podemos comprender las verdades de Dios por nuestros propios medios, pero el hombre natural, dice Primera de Corintios 2:14 y 15, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir cómo. ¿Cómo se tienen que discernir las cosas espirituales, hermana? Espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Entonces, hermanas, tenemos al Espíritu Santo, lo que estaba diciendo Vero, las personas no espirituales, las que no tienen el Espíritu Santo, no van a percibir la verdad de Dios, no la van a ver de la manera en que nosotros lo vemos. Y por eso podemos de verdad, les voy a leer un poco, una partecita de lo que decía el libro, algunos de los que piensan, algunas cosas que piensan estas personas. Permítame. Bueno, una de las cosas que piensan
es que, por ejemplo, Marcos no fue el que escribió las palabras. Este, piensan que Juan es, eh, es una persona que, que es demasiada, ¿cómo se llama? Que distorsiona la verdad o cosas así, ¿no? Cosas, este, horribles que se hablan de los apóstoles. Ahí, personas que empiezan a opinar sobre los evangelios y empiezan a decir cosas incoherentes acerca de la palabra. ¿Por qué, hermana? Porque de tanto conocimiento quieren sacar verdades que no existen, porque no ven la palabra de Dios con ojos espirituales. Por eso las personas, ah, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, no, no me cabe, porque muchas veces la gente, la palabra de Dios la quiere ver con la lógica. No, no me cabe, es ilógico lo que estoy pensando, lo que está pensando aquí. ¿Por qué? Esto no tiene sentido. Y muchas veces, hermana, la palabra de Dios no va a tener sentido para nosotros porque las queremos estar viendo con ojos carnales y las cosas se perciben de manera espiritual, las cosas espirituales. Y dice, sin la ayuda del Espíritu Santo, los caminos de Dios nos parecerán una locura, lo que estoy diciendo, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos comprender todas las cosas. Cuando Dios te revela la verdad espiritual por medio de un pasaje bíblico, estás experimentando la obra de Dios mismo en tu vida. Responder a la verdad. El momento en que abro mi Biblia es emocionante y pleno de entusiasmo. El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, dice Primera de Corintios 2 9 al 12, y también conoce lo que Él está preparando para hacer en mi vida. Luego el Espíritu de Dios me abre el entendimiento con respecto a su propósito y camino. Me tomo ese proceso con suma seriedad. Cuando Dios me revela una verdad en su palabra, así es como respondo. Y él pone un ejemplo aquí, cómo él responde cuando él está leyendo la Biblia y la verdad de Dios ha sido revelada a él personalmente. Mire lo que hace. Y eso es algo que nosotros pudiéramos hacer también. Dice, tomo nota del pasaje bíblico, luego medito en él, procuro sumergirme en el significado de ese versículo o pasaje, ajusto mi vida a la verdad y por lo tanto también a Dios. Eso significa que me pongo de acuerdo con Él y me comprometo a tomar medidas necesarias para que Él obre de la manera que acaba de revelarme. Cuando me retiro del lugar donde estudio la Biblia, comienzo a buscar las maneras en que Dios usará ese versículo, esa verdad en mi vida durante ese día. Tal vez quieras seguir ese mismo proceso. Cuando Dios te revele la verdad, cuando te dirija a comprenderlo o a comprender sus caminos de una manera renovada a través de la escritura, haz lo siguiente. Toma nota del versículo o los versículos específicos en un cuaderno, un diario espiritual o un diario común. Nosotros en la iglesia estamos leyendo la Biblia en un año. Y nuestra hermana Karen que es la encargada, una de las cosas que nos estaba sugiriendo era eso, que tomáramos un cuaderno y que tomáramos nota de lo que Dios nos estaba hablando. Esa es una muy buena idea, hermanas. Más si usted tiene el tiempo para sentarse y hacer notas, o más bien si usted encuentra tiempo, porque tiempo siempre va a haber para las cosas importantes que nosotros creemos que son importantes. Entonces, el leer la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios es algo que tiene que ser primordial en nuestra vida. Entonces, tomemos nota de los versículos específicos en un cuaderno o en un iPad, si usted tiene, medite en el pasaje, estudie el pasaje para sumergirse en su significado. ¿Qué te revela Dios de sí mismo, de sus propósitos o de sus caminos?
Pregúntate. Estudia el pasaje, no, identifica los ajustes que necesites hacer en tu vida personal, tu familia, tu iglesia y tu vida laboral en respuesta a la revelación de Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo hace varios años, hace más de, hace más de 11 años, que yo estaba leyendo la palabra de Dios y me quedó tan sumergido en mi corazón y que tuve que hacer ajustes en mi vida cuando dice que hagamos las cosas como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Hermana, desde que yo entendí eso, yo estaba trabajando en un restaurante y eso se me quedó tan clavado en mí, o sea, cómo el Espíritu Santo habló a mi vida. Y eso ha sido, desde que yo entendí eso, no he visto diferente las cosas. O sea, más bien he visto diferente las cosas. No las he visto del modo que el mundo las ve. Porque, por ejemplo, en el trabajo, tú tienes que dar lo mejor de ti y hacer las cosas como para el Señor. Si tú haces las cosas como para el Señor, entonces todo va a cambiar. No vas a responder de una manera equivocada en tu trabajo. Vas a hacer lo máximo. Vas a ser la primera en entrar y la última en salir. ¿Por qué? Porque has entendido que estás haciendo las cosas como para el Señor. Estás en la iglesia sirviendo. Oh, nadie te ve. No importa. Dios te está viendo. Ah, estoy haciendo algo para alguien. Ay, quisiera, ni tan siquiera me dio las gracias, por ejemplo, si haces algo. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que tú todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Ese es un ejemplo de cómo ese versículo de Dios, de la palabra de Dios habló a mi vida y cambió y tuve que hacer ajustes en mi vida para verlo de la manera en que Dios quería que lo viera. Yo no sé cómo Dios te ha estado hablando a ti últimamente en su palabra y qué ajuste Dios te está pidiendo que haga porque Él ya te lo reveló en su palabra. Aquí vamos a ver un versículo que el Señor le habló a alguien y cómo él tuvo que hacer esos ajustes. Él ya va a poner un ejemplo de esto. Dice, identifica los ajustes que necesites hacer en tu vida, escribe una oración de respuesta a Dios, comienza de inmediato a hacer los ajustes necesarios en tu vida para Dios. Observa cómo usa Dios esa verdad en tu vida durante los días siguientes. Hermanas, otro versículo que se me viene a la mente eh, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, yo ya en mi aflicción hubiera perecido. Eso ha sido por 18 años un versículo clave en mi vida, de que si yo no me deleito en la palabra de Dios, yo ya hubiera perecido. O sea, ya cuántas cosas no me hubiera pasado, estuviera en una, no sé, tremenda desgracia en mi vida, viviera amargada, viviera sin paz, sin tranquilidad. Pero eso que se me reveló personalmente, Dios me lo reveló personalmente en su palabra, es la que me ha sostenido por estos 18 años desde que se me fue revelada. Mire lo que dice aquí, la palabra de Dios y el tomar prestado. Esto es la historia de una persona, de cómo Dios le habló a esa persona en la palabra de Dios. Y yo no sé de qué manera le está hablando el Señor a usted y de cómo el Señor le está pidiendo que haga ajustes en su vida de acuerdo a cómo Él le habló en su palabra. Pero mira lo que dice. Claudette King es el colaborador de él en este libro. Tuvo una experiencia práctica con Dios en su palabra. Una mañana, mientras leía el Salmo 37, el Espíritu Santo llevó su atención al versículo 21. Y mire lo que dice el versículo 21, Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga. El Espíritu volvió a mostrarle ese versículo y él lo leyó otra vez. En ese momento recordó haber tomado
prestado dinero de sus padres con una promesa de devolvérselo cuando cobrara su próximo sueldo. Ahora, ya meses después, se había olvidado de ese préstamo. Dios usó el Salmo 37:21. Permítame. Dios usó el Salmo 37:21 para recordarle una deuda sin pagar. Sin embargo, lo más importante es que el Espíritu lo alertó sobre el hecho de que Dios considera impíos a quienes toman prestado y no pagan. Claudette dijo, oré y le pedí al Señor que me perdonara. Luego escribí un cheque e inmediatamente se lo envié a mis padres. Aunque Claudette había leído muchas veces el Salmo 37, en aquella ocasión el Espíritu Santo le habló de una manera especial. Así encontró la verdad. De repente comprendió que quienes toman prestado y no pagan son pecadores. El Espíritu Santo le llamó la atención a una instancia específica en que dicho versículo se aplicaba a él. Fue una experiencia en que el Espíritu Santo le convenció de pecado, a lo cual respondió con una oración de confesión. Luego ajustó su vida a esa verdad, pagó la deuda y se reconcilió con sus padres y con el Señor. La relación de Claudia con Dios demostró ser real, personal, específica y generadora de cambios en su vida, tal como Dios quiere que sea. Hermana, no sé qué el Señor ha estado hablando a tu vida últimamente. ¿Has estado haciendo ajustes de acuerdo a lo que el Señor te ha estado diciendo? Mire, qué importante es leer la Biblia, hermana. Es estar siempre en comunión con el Señor y lo que el Señor te dice. Y mire que es muy fácil estar leyendo la Biblia de una manera incorrecta y decir, este versículo le cae a fulana, este versículo es para fulano. Y empezamos a querer acomodar la Biblia a aquella persona. No, esto le cae a esta persona. No, el Señor nos quiere hablar personalmente a nosotros. ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué ajustes tenemos que hacer en nuestra vida? Él está queriendo hablar con nosotros. A la otra persona Dios le va a hablar. Dios va a hablar esas verdades a esta persona. No te preocupes por los demás. Preocúpate por ti, preocupémonos por nosotros, qué el Señor quiere que nosotros hagamos, qué nos está diciendo en su palabra que ajustemos y obedezcamos lo que Él nos dice. Dice, ajustarse, obedecer y experimentar. Dios no desea ningún obstáculo en su relación de amor contigo. Una vez que habla a través de su palabra, la manera en que le respondes es de vital importancia. Hermanas, ya hemos oído la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Dónde cayó cada semilla? ¿En qué semilla, en qué tierra está cayendo esa semilla? Está cayendo en una tierra donde entre espinos, entre cardos, está cayendo en buena tierra. En cómo está cayendo la palabra de Dios en nuestros corazones. La olvidamos tan pronto por los quehaceres, por los problemas que tenemos. ¿En qué lugar está cayendo es la palabra de Dios que estamos leyendo? Está cayendo en una tierra fértil donde tú dices, Señor, tú has hablado a mi corazón y yo voy a hacer ajustes a mi vida. ¿Qué el Señor está hablando últimamente a tu vida y qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo ajustes? ¿Estás en obediencia al Señor? ¿O eres como olvidadizo de lo que Dios te ha estado diciendo? Dice, tienes que ajustar tu vida a la verdad. En el caso de Claudette, él ajustó, el ajuste fue algo así. Él aceptó la verdad y dice, quienes toman prestado y no pagan son pecadores ante Dios. Él aceptó eso, aceptó la verdad y se
Aceptó que la verdad se aplicaba a él en esa instancia, en particular, evocaba en su memoria. Ponerse de acuerdo con Dios, así es confesar el pecado. Pero ponerse de acuerdo con Dios no es suficiente. Claude supo que seguiría en pecado hasta que hiciera algo al respecto. Para obedecer lo que Dios le dijo a través de la Biblia, tuvo que pagar la deuda. No es que, por ejemplo, tú dices, el Señor te dice, perdona, ¿no? Y tú dices, no, sí es cierto, yo tengo que perdonar, porque no tengo que estar, no tengo que guardar nada en mi corazón. Pero sigues de la misma manera. No has perdonado, tu vida no ha cambiado. No, el Señor me dice que tengo que dejar esto. Nomás te quedas pensando en eso y dices, sí, el Señor me está hablando. Pero si no hay un cambio en eso, entonces no hiciste los ajustes necesarios, no estás en obediencia al Señor, nomás estás escuchando y ese remordimiento de conciencia llega, por decirlo así, pero hasta ahí se queda. Cuando la Biblia, cuando la palabra del Señor habla a nuestro, cuando el Espíritu Santo habla a través de su palabra, tiene que haber cambios en nuestra vida. No solo quedarnos con ese remordimiento de conciencia, sino con arrepentimiento. Y ese arrepentimiento trae cambio en nuestra vida. Ajustar tus creencias a la verdad que Dios te ha revelado es el primer paso, pero también debes responder a esa verdad en obediencia. Al obrar, así experimentarás una relación más estrecha con Dios. Siempre debes de asociar una verdad revelada con lo que comprendes de Dios y tu relación con Él. Así es que aquí habla después de Dios llama a las misiones, pero lo vamos a saltar eso. Y dice, en resumen, a medida que le dediques tiempo a una relación de amor con Dios, llegarás a conocer su voz. Él ya ha entregado muchos mensajes y muchos mandamientos en la Biblia. A medida que leas las Escrituras, el Espíritu Santo obrará para revelar la verdad sobre Dios, sobre sus propósitos y sus caminos. Cuando Él habla, tienes que ajustarte a la verdad revelada y obedecer a Dios. Cuando obedezcas, experimentarás como obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Dedícale tiempo a Dios en oración. Pídele que te traiga a tu memoria las ocasiones y las maneras en que ya te ha hablado a través de la Biblia. Si tienes un diario espiritual, tal vez quieras repasar algunas maneras en que Dios te haya hablado anteriormente por medio de su palabra. A medida que te traiga experiencias a la mente, escríbela y describe lo que Dios te dijo a través de ella. Preguntas. ¿Qué te ha estado diciendo Dios por medio de su palabra? ¿Cómo le has respondido? ¿Dedicas tiempo con regularidad a leer la Biblia para oír a Dios como Dios habla? Si escribes un diario mientras lees las escrituras, dedica tiempo a repasarlo. Si no has oído que Dios te habla a través de su palabra, ¿a qué crees que se debe? ¿Qué deberías hacer para que esto cambie? Son preguntas que podemos pensar o repasar, hermanas, y saber que el Señor nos ha dejado su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Es la palabra más segura, dice la Biblia. No tenemos que ir a buscar a otro lado. El Señor ya dejó establecido sus mandamientos, sus estatutos, lo que quiere que hagamos en su palabra. Pero si no la leemos, si no la abrimos y meditamos en ella, la Biblia dice en Josué 1:8, ¿qué dice? Josué 1:8. Lo leo, hermana. ¿Sí? Por favor, gracias. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén.
Así es. ¿Y qué dice? ¿Todos los días? ¿Una vez a la semana? ¿Qué nos está mandando ahí el Señor? ¿Cuándo debemos de hacerlo? de día y de noche. Y no es que pases todo el día leyéndola literalmente, ¿verdad? Sino que meditando en ella. Estar constantemente, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Queremos que nos vaya bien, queremos que el Señor bendiga nuestro camino, pero no queremos leer la Biblia, no queremos estar estudiando la palabra de Dios. Eso es contrario, ¿verdad? A lo que es contradictorio. Querer bendiciones de Dios, pero no querer hacer lo que Él nos manda. Entonces, hermana, Dios nos habla a través de la palabra y nos ha dejado la palabra inspirada por Él, por el Espíritu Santo, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Él ya nos dejó su palabra. ¿Qué estamos haciendo con ella? Es algo muy importante. La estamos leyendo, la estamos poniendo en práctica. ¿Qué estamos haciendo? El Señor nos dice hoy en este capítulo 12 que Él nos habla a través de su palabra.